Yo creo que es momento de iniciar y bueno, yo quiero ser muy honesta con ustedes, muy franca y contarles que durante esta semana ha habido como una situación específica que de pronto ha inquietado mi corazón y tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces, Dios ha venido hablándome a través de su palabra y ayudando un poco a entender este tema de como el poder de nuestros pensamientos y hoy queremos compartirles a ustedes un poco acerca de este tema y este tema se llama ¿por qué siempre pensamos lo malo? Entonces yo quisiera hacerte una pregunta, mi amor, antes o para iniciar más bien, ¿cuánto crees tú que son los pensamientos que normalmente un ser humano puede tener durante el día? Eh, mm, bueno, yo no muchos porque me distraigo entre ellos, no sabría contarlos, pero yo me imagino que nuestras esposas deben de tener muchos más pensamientos que los No, si hombres. hablamos mucho más que los hombres, Ah, pero pero pues no el creo que, pensamiento estamos iguales, ¿sí? bueno, creería yo. Pero sí existe una estadística puntual que nos muestra que aproximadamente un ser humano puede tener 60.000 pensamientos al día. O sea, de verdad que pensamos muchísimo, pero más que hablar de la cantidad de pensamientos que tenemos al día, hay tres características importantes a tener en cuenta en estos estudios y una es que la mayoría de pensamientos que tenemos durante el día son repetitivos. Es decir, yo me pude acordar de algo en la mañana, pude haber pensado en eso, pero resulta que también lo pensé en la tarde o lo pensé en la noche. O bueno, hay momentos o situaciones donde uno tiene como un mismo pensamiento y uno dice, no, todo el día pensé en esto. ¿Sí? Número uno. Número dos, que muchos de nuestros pensamientos se refieren al pasado. O sea, que todo el tiempo estamos pensando o recordando cosas que ya pasaron. Y número tres, y la que de pronto más me generó impacto, es que gran parte de esos pensamientos son negativos. Tenemos como la tendencia a pensar en negativo, ¿no? Yo pienso que aparte de eso hay mucha gente que es muy negativa y a veces uno no le gusta relacionarse con esas personas, como que hay ese choque entre los que tal vez queremos ser más positivos o tener un pensamiento o una forma de hablar más positiva y esas personas que siempre son muy negativas. Así es, o sea, las estadísticas muestran que de estos 60.000 pensamientos al día, el 80%, o sea, en su mayoría son pensamientos negativos. Entonces yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué pensamos de manera negativa? Y resulta que los mismos estudios han demostrado de que el cerebro, para garantizar como una supervivencia, siempre está anticipado a las cosas negativas y lo único que hace es como alimentarse de sucesos negativos que vivió en el pasado y siempre está como a la defensiva para prevenirse de una situación como estas. Adicional a ello, pues que esta inclinación siempre va a ir más marcada a recordar lo malo que lo bueno. Y recuerdo que en estos días tú contabas una historia en la ruta acerca de una situación que vivimos en casa y no sé si la recuerdas, la del reloj. Ah, sí, es correcto, Ok, sí. no sé si quieras compartirla aquí con los de la iglesia en casa. De pronto, los que han tenido la oportunidad de ver esos relojes que ahora, esa invención medio demoníaca que han tenido de unos relojes que se pegan a la pared, ¿no? Que Entonces, es número por número. número por número. Entonces, eso viene con un manual en chino que no lo entiende ni Jackie Chan. Y entonces yo empecé, me dediqué como 3 horas y media, no pensé que me fuera a ir tantísimo tiempo. Realmente yo me considero una persona que es buena para las cosas manuales, pero sí me gasté casi medio día, media tarde de un domingo entero haciendo la puesta de ese reloj y los números me quedaron exacticos, perfectos, tirando bien la hora. Eso fue un cálculo matemático, yo rayando con lápiz la pared porque la habíamos acabado de pintar, pero tuve un defecto. El reloj trae los números del 12, o sea, los números de dar las horas, del uno al Del 1 al 12 12. y iba a decir del 12 al uno, pero bueno, del uno al 12 y aparte trae unas palabras pequeñitas que dicen time. Entonces los números me quedaron súper bien pegados y todo eso, pero lo último que pegué fue la palabra time.
y eso me quedó torcido, no me quedó como tan bien, ¿cierto? Cuando ya por fin vino mi esposa a ver el trabajo arduo de más de 3 horas y media pegando eso, lo primero que ella vio y evidenció fue que la palabra time estaba mal pegada. Entonces vino como esa decepción interna mía, yo, pero todo lo demás me quedó bien pegado y ella solo se fijó en el time que estaba mal pegado. Así es. Y yo después de que le había hecho la crítica negativa, porque fue lo primero que se me vino a la cabeza, o sea, yo vi el reloj y todo quedó súper lindo, pero la palabra time estaba torcida y yo como que, amor, pero te quedó torcido. Y él como que, o sea, me fijé en lo pequeño o en lo que tal vez no tenía mayor relevancia y en realidad dejé de pronto de ver lo que verdaderamente tenía la importancia y era que finalmente el reloj había quedado bien puesto. Y eso sin duda alguna nos muestra como esa inclinación de nuestro cerebro, primeramente como a ver lo malo, a ver lo negativo, a ver lo que no se debería de ver y adicional los estudios demuestran que a eso le sumamos que no nos han enseñado o no nos han educado para ser felices. Entonces, aparte de que no estamos como diseñados para ello, pues le sumamos que no sabemos cómo hablar de manera positiva o no sabemos cómo promover algo bueno a alguien. Entonces, digamos que esta es como una introducción de lo que queremos hablarles en el día de hoy, pero también es súper importante tener en cuenta que los pensamientos o las percepciones de cada persona son diferentes. O sea, tal vez lo que es importante para él no es importante para mí, o lo que puede tener valor para él tal vez no lo puede tener para mí, pero eso no puede ser un motivo de disensión, de diferencia. Y bueno, yo creería que en muchas de las situaciones o en muchas de las problemáticas de hoy en día con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros amigos, es que digamos que va más allá. ¿Y es por qué? Porque pensamos precisamente diferente. Sin embargo, pues digamos que esto no puede dañar una relación y es entender de que cada cabeza es un mundo diferente. Sí, o sea, de pronto ustedes pueden pensar que nosotros nos vemos aquí muy lindos en cámara y que todo es paz y amor en este hogar y que tal vez las risas y que todo es en medio de algodones y rosas y arcoíris salen todo el tiempo de esta casa, pero realmente nosotros como esposos hemos tenido dificultades y puntos contrarios en los que no nos hemos puesto de acuerdo a la primera y es lo normal que sucede en cada hogar, en cada matrimonio. Cada uno de nosotros en un inicio vino con costumbres, con situaciones arraigadas en el pensamiento. Nosotros cuando recién estábamos casados nos levantábamos pues juntos y decíamos, ¿eres consciente que estás casada? Y realmente no éramos conscientes que ya estábamos casados, porque es algo que uno se demora en asimilar. Pero también decidimos que en medio de eso esas situaciones no iban a gobernar nuestro matrimonio y a pesar de que nosotros tenemos adversidades, tenemos contrariedades, puntos diferentes, tratamos de que en Dios podamos solucionarlos y a la menor brevedad posible, después de una discusión, después de tener alguna situación como estas, poder acercarnos uno al otro, decirle, hey, perdóname, no debí hablarte así, no debí decirte esto, de los dos lados, ¿no? Esto es algo que tiene que ser en ambos sentidos. Pero ¿por qué se da? Principalmente se da porque yo a priori, antes de cualquier otra cosa, estoy pensando mal. Entonces, uno como persona, como ser humano viviente, por así decirlo, tiene la necesidad o no sé, como la reacción de pensar por el otro. Entonces estoy pensando a mal primero por el otro. Entonces tal vez no me abrió la puerta. Claro, entonces ya se volvió machista, ya se casó conmigo y entonces ya no soy su princesa. Ya se le olvidó ser caballero. Sí, ya se le olvidó ser caballero. Y lo que pasa es que tal vez yo venía distraído y ni siquiera caí en cuenta o venía elevado o alguna situación. Pero entonces tenemos la tendencia a pensar primeramente en lo malo antes que darnos la opción de pensar, hey, por algo puede haber sido. Así es. Y los malos pensamientos, como le decía a mi esposo, o sea, que nos dimos cuenta que de pronto una de las cosas que más afectaban nuestra relación o era motivo de discusión es porque
pensábamos primero mal del otro antes que tener un pensamiento positivo. Y esto sucede muchísimo porque además nosotros creemos tener el derecho de opinar sobre la vida de los demás o digamos que darnos como ese título de opinar sobre lo que los demás hacen o dejan de hacer. Entonces uno generalmente no, es que yo pienso que él, es que yo creo que él, es que parece que él. Entonces en ese tipo de circunstancias y situaciones creo y me doy, o bueno, sí, me creo en el derecho de opinar y decidir lo que él está pensando. Y no debería ser así, porque sencillamente eso nos trae consigo y según la palabra y según lo que nosotros pues hemos estudiado es que una mente negativa está arraigada o está amarrada a vivir bajo la ley y no la gracia. Sí, o sea, la palabra de Dios nos enseña que a través de las enseñanzas del Señor Jesús, como los fariseos venían siempre a tratar de juzgar, a tener pensamientos negativos, a mirar siempre más en el exterior que hacia lo que estaba en el interior, y fue lo que precisamente el Señor Jesús vino a derribar. Una mente negativa, dije, vive bajo la ley del pecado, de lo que es repetitivo, de la religiosidad. Por ejemplo, Mateo 15:2 nos dice, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y el Señor Jesús sencillamente no está pensando en algo como eso, no está pensando en una situación tan efímera, tal vez tan intangible en ese momento, sino que el Señor Jesús está viendo mucho más allá, y es a veces lo que nos falta a nosotros como seres humanos, reconocer y ver más hacia nosotros mismos que empezar a ver hacia los demás. Sí, amor, también hay una historia, por ejemplo, que recuerdo y es que los fariseos le decían a los discípulos de que por qué el Señor Jesús eh, compartía con pecadores, porque el Señor Jesús hacía milagros en los días de reposo. Y yo creería que estos pensamientos pues no surgen de la noche a la mañana, sino que son promovidos de manera negativa y lógicamente a través de qué, de pensamientos del enemigo. O sea, es el enemigo y nosotros tenemos que estar alerta de cuando esta situación, digamos, toque nuestra vida o llegue el momento de que nosotros empezamos a pensar mal en la otra persona. ¿Es por qué? Porque estamos siendo, digamos, impulsados, promovidos por el enemigo. Sí, el Señor Jesús tal vez le dijo a Pedro una frase muy especial, y es que Pedro se caracterizaba por ser una persona muy imprudente y como mandada, pues como que hacía lo que le saliera y de rápido pensamiento y rápida boca, la lengua más rápida Del oeste. del oeste, de Jerusalén y de toda la tierra. Y pienso yo que en medio de esto Pedro le hace un cuestionamiento al Señor Jesús, pero el Señor Jesús le responde con una frase muy especial y dice: ¿y a ti qué con este asunto? Cuando yo pienso que cuando tengamos ganas de juzgar a alguien, cuando tengamos ganas de señalar a alguien, ay, pero es que mira cómo se viste, ay, pero es que mira cómo habla, ay, pero es que mira las cosas que publica en sus redes sociales, ay, pero es que mira sus estados. Yo quisiera que pensáramos en esta frase que la dijo el mismo Señor Jesucristo, y es: ¿y a ti qué en ese asunto? ¿A ti qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás tan enfocado en lo exterior, en el de afuera, en otro, y no estás más enfocado en lo tuyo? Sí, porque estás enfocado literalmente en la paja del ojo ajeno y no te enfocas en tus asuntos. Y sin duda alguna, mi amor, o sea, lo que quiere el enemigo y lo que busca a través de traer esos malos pensamientos de las personas es cargarnos, es llenarnos de angustia, es llenarnos de preocupación. Y sin duda alguna, la preocupación también es un pecado. Entonces, estaríamos pecando, como quien dice, por lado y lado, ¿no? Pues uno, por estar pensando mal del otro, por estar señalándolo, por estar juzgándolo, por estar tildándolo, pero además viviendo una vida que no nos corresponde, preocupándonos por lo que hace el otro, y adicional a ello, pues bueno, seguimos trayendo cargas negativas a nuestra vida. Yo quiero compartirles con ustedes un versículo que está en Zacarías capítulo 8, versículo 18. Zacarías 8:18, y dice así: y ninguno de vosotros
piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. O sea, sin duda alguna, el Señor aborrece que nosotros pensemos mal, no solamente de pensamiento, sino en nuestro corazón del otro. Y yo creo que eso es lo que precisamente no nos da derecho a nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, no juzgues al otro, no lo señales, también quiso decir, no tengas un mal pensamiento o un pensamiento negativo de quién, de la otra persona. Sí, y a veces nosotros ocupamos tanto nuestra mente en esos pensamientos negativos, en pensar mal, en que las cosas están mal, que no, que mira las calles, que eso allá en Puerto Relleno estuvo horrible, que no, que qué vamos a hacer, que están saqueando, que ya van a volver con que se van a entrar. Estamos tan ocupados en ese mal pensar, que Dios nos quiere decir algo, Dios nos está hablando algo y nosotros no tenemos la capacidad de poderlo escuchar porque estamos sencillamente más ocupados pensando mal que en la que quiere Dios hablarnos a nuestra vida. Así es. Y hay otro versículo que quiero compartirles que está en Isaías 58:6 y dice así, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Sí, o sea, pienso yo que este versículo nos habla mucho de que para Dios es más importante esa parte espiritual que esa parte tal vez tangible que nosotros podamos mostrar, que podamos chicanear, por así decirlo, de lo que puede llegar a ser el ayuno. Para los que nos conocen de pronto o para los que me conocen personalmente, el ayuno para mí es una lucha bastante fuerte y cuando dan esos desafíos de ayunar o cuando hemos tenido esos tiempos de ayuno, yo sufro, la verdad, yo sufro bastante, pero encuentro que en medio de ese ayuno puedo salir victorioso con cada una de las cosas que Dios nos habla en su palabra. O sea, es mucho más satisfactorio en el reino de los cielos lo que nos dice Isaías que simplemente decir y publicar en redes, hoy estoy ayunando, o ir por toda parte diciendo, hoy yo soy el más ungido y llegué ayunando. Creo que ese es lo que no quiere Dios para nuestras vidas. Así es, o sea, nosotros sin duda alguna como cristianos, o sea, o en el caso como dice mi esposo, para nosotros es un esfuerzo y es un sacrificio mayor que hacemos el ayunar, pero aquí este versículo o Isaías nos enseña que no se trata solamente de ayunar de alimentos, no se trata solamente de poner, digamos, en sacrificio mi cuerpo, sino que él ve con mayor valor y mayor proporción en que yo ayune de qué, de malos pensamientos, que yo ayune de pecar, que yo ayune de los malos hábitos. Y pues, ¿de qué sirve ayunar si vamos a seguir peleando? O sea, ¿de qué sirve ayunar si yo voy a seguir pensando mal de mi prójimo? ¿De qué sirve ayunar si yo voy a seguir teniendo pensamientos negativos de los demás? Y él habla algo muy específicamente y es también acerca de los matrimonios, ¿no? Y esto, pues digamos que es en un juego en el que no podemos caer. Sí, o sea, por ejemplo, tener una vida de pareja, yo siempre le he dicho, aunque mi esposa dice que yo no sé por qué se expresa así del matrimonio, pero el matrimonio es algo complejo, es algo difícil y que si Dios no está en medio de un matrimonio, yo no sé cómo hace la gente de verdad que no tiene a Dios en medio para saber llevar un matrimonio, porque la verdad es algo bastante complicado. Yo le decía a mi esposa que cuando éramos novios y teníamos alguna situación, yo simplemente iba y la dejaba en su casa y yo me iba para la mía a pensar en otra cosa, pero ahora no, ahora es este convivir constante. ¿Y de qué me sirve a mí ser ante el mundo de mansa, rabe, el más espiritual y decir que estoy lleno de Dios y explota ahora, si realmente estoy en discordia con mi esposa, si realmente con mis hijos no soy de testimonio, si realmente en mi casa cuando llego todo el mundo huye porque nadie quiere verse conmigo? Entonces, más que eso espiritual que podamos mostrar ante el mundo es lo que de verdad es en nuestro interior, volvemos y lo decimos, que muestra la verdadera comunión que hay con Dios en nuestra vida.
Así es, mi amor. Y de hecho, en la palabra nosotros aprendemos de que ciertos demonios no se pueden echar fuera solamente con oración, sino también con ayuno. Entonces esto debe ir acompañado de ¿qué? De oración. Y el ayuno precisamente se refería, como le hemos explicado, no solamente a dejar de comer, sino de hacer, o sea, sino como más bien quitarle el lugar a estas situaciones que nos hacen pecar. Y así como hablábamos al inicio de que los estudios han demostrado de que los pensamientos, ya sean negativos o sean positivos, tienen o interfieren un papel importante digamos, en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento, pues así mismo la palabra nos los ratifica. Y está en Proverbio capítulo 23, versículo 7, y dice así, que como son los pensamientos de nuestro corazón, así somos. Es decir, que somos lo que pensamos. Entonces, eso quiere decir que además también nos tenemos que esforzar en cuidar ¿qué? Nuestros pensamientos. Lo que hay en mi corazón, lo que hay en mis pensamientos refleja verdaderamente quién soy. Y un pensamiento, amor, también se puede definir como una perspectiva. ¿Qué entiendes tú acerca de esa palabra? Sí, o sea, yo tengo una perspectiva totalmente diferente a la que puede tener mi esposa, a pesar de que estemos casados. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces yo veo fútbol, yo juego fútbol en vivo y en directo, yo juego fútbol en play, yo veo noticias de fútbol y muchas cosas de Escucha fútbol, fútbol, escucho respira fútbol. fútbol, también con la música. A mí, por ejemplo, me gusta escuchar música con audífonos, no me gusta tanto escuchar música en un parlante, y es todo lo contrario a mi esposa. Entonces, por ejemplo, yo en estos días estaba viéndome un partido de fútbol y le dije, amor, ven, siéntate aquí, y ella me dijo, no, yo me voy a aburrir mucho, es como si yo te sentara a ver un tutorial de maquillaje. Y yo le dije, sí, tienes toda la razón, yo no me voy a sentar a ver un tutorial de maquillaje, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, esa perspectiva diferente es respetable porque es mi forma de pensar, son la forma como he venido construyendo. Como pareja, tenemos que encontrar un punto que nos una a los dos. Todo en mi vida no puede ser fútbol. Y todo en la vida de mi esposa no puede ser tutoriales de maquillaje, de decoración, de las cosas de su trabajo, de cosas estéticas. No, tenemos que encontrar un punto en el que nos una, y principalmente si ese punto es Dios, pues obviamente va a haber un éxito garantizado en ese matrimonio y en esa unión. Así es, o sea, es hacernos una pregunta esta noche y ver cuál es mi perspectiva. Entonces es como esa similitud que pueden haber en esas dos palabras entre pensamiento y perspectiva. Y Mateo nos dice que así mismo como nosotros creemos tanto lo bueno como lo malo, eso va a suceder en nuestra vida. Y nosotros creo que hemos leído muchas veces una historia en Job, y creo que ha sido el ejemplo pues que más se nos ha quedado marcado a nosotros, y es que a Job le sucedió ¿qué? Lo que temía. ¿Y qué temía? Lo que constantemente pensaba. Entonces mantenía con pensamientos negativos, mantenía temeroso, mantenía asustado de lo que pudiese pasar, y precisamente el tener esos pensamientos negativos, pues yo le digo, los atrajo, y eso finalmente fue lo que sucedió. Sí, o sea, Job es el ejemplo de, en vez de Job estar disfrutando las bendiciones que estaba recibiendo de Dios, en vez de estar gozándose con sus hijos, en vez de estar disfrutando ese momento, esa ocasión que es única en la vida, como cada día que tenemos, como cada día maravilloso que tenemos, con sus ires y sus venires, con todas las situaciones que puedan estar, en vez de estar complacido en lo que le dio ese día, Job estaba pensando en lo que no veía que iba a pasar, en lo que tal vez no podía pasar, pero de tanto temerlo, de tanto pensarlo, lo atrajo a su vida. Y eso es lo que a veces nos sucede a nosotros. Uno se pregunta por qué suceden cosas malas, ¿no? Uno se pregunta cuando le sucede algo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y a veces este es el momento en que nos tenemos que preguntar, ¿de verdad nunca habías pensado que podía pasarte algo como eso? No estabas todo el tiempo, no estábamos todo el tiempo atrayendo eso malo, eso negativo, esa adversidad, esos problemas, esas circunstancias, y es ahí cuando nuestro pensamiento y nuestra perspectiva debe cambiar. Así es.
Y bueno, también la palabra nos enseña que precisamente esa mente de nosotros debe estar ¿qué? Renovada. Y si nosotros entramos un poco más como al trasfondo de la situación, nosotros podemos decir que precisamente por las diferentes perspectivas de las personas, asimismo se digamos, hay matrimonios que se divorcian, hay familias que se dividen, hay relaciones de amigos o amistades que se dañan y que se alejan, y es precisamente porque cada uno se ha querido como detener en algo y es defender su punto de vista. Es pararse en una sola posición y decir, es que yo pienso esto, tú piensas lo otro, y sin duda alguna no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y bueno, muchas de las veces este tipo de situaciones, el no ceder el uno al otro, o el no colocarme en los zapatos del otro, o el no entender que él va a tener una perspectiva o un pensamiento diferente y que yo lo debo respetar, es lo que ha traído consigo este tipo de problemas. Y esto no pasa solo en las parejas, ¿no? Esto también sucede en muchos ambientes de nuestra vida, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en todo lo que tal vez nosotros estamos pensando, haciendo, compartiendo, y tener una perspectiva diferente no está mal. Y aceptar una perspectiva diferente no está mal. Yo debo de ser radical en mi actuar, sí, pero yo no debo de imponer mi pensamiento por encima de lo de los demás, porque eso no fue lo que el Señor Jesús vino a hacer. El Señor Jesús vino a transformar vidas desde el amor, desde la restauración, desde la paciencia, desde el levantar al caído, desde restaurar, desde el darle una oportunidad nueva a otra persona. Y es lo que nosotros a veces no estamos dispuestos a hacer. Es que mi corriente política es tal, y entonces yo pienso que el que debe de estar gobernando es fulanito y no sultanito, y entonces odio a todos los que no lo hacen, y todo este tipo de cosas lo único que traen es alejarme de las demás personas que piensan diferente a mí. Y muchas veces puede ser personas que amo, que me aman, pero como piensan diferente a lo que yo pienso, entonces puedo tener una situación como esas. Así es, y de hecho hoy en día uno le puede preguntar a diferentes como parejas o matrimonios que se han divorciado, y bueno, ¿por qué se divorciaron? No, es que ya no lo amo, pero ¿por qué no lo amas? Y en algún momento lo amaste, y nosotros pues ya sabemos y hemos aprendido que el amor es una decisión, y es porque simplemente un día que se decidió dejar de amar. Entonces es importante también conocer de que no necesariamente los sucesos externos determinan mis sentimientos, sino también que es la forma como nuestro cerebro interpreta muchas acciones. Y por ejemplo hay un ejemplo, perdón, valga la redundancia, de cuando llueve. Yo no sé si a ti te gusta que llueva, disfrutas esos momentos de lluvia, el día frío, el día gris. ¿Cuál es tu perspectiva? A mí en lo personal, por ejemplo, a mí me gusta estar siempre con las ventanas cerradas, estar así con oscuridad, que no haya muchas luces encendidas, tal vez estar ahí concentrado, escuchando música cuando estoy trabajando. Tal vez no soy muy amante al bullicio, a la aglomeración de personas, todo ese tipo de cosas, pero yo sé que mi esposa es totalmente diferente a eso. Así es, ¿no? Y hay personas que, como dices tú, mi amor, disfrutan un día lluvioso, es la excusa perfecta para hacer chocolate, comer con pan y queso, ¿sí? Pero también sucede que para otros un día lluvioso y un día gris, bueno, se convierte en un día supremamente depresivo, es un día donde ni siquiera se quieren levantar de la cama, y son el mismo suceso, pero dos perspectivas que totalmente diferentes. Entonces ponen música deprimente, están aburridos todo el día, simplemente ¿por qué? Porque el día estuvo gris o el día estuvo lluvioso. Y de que hayan dos perspectivas diferentes, pues no quiere decir que eso sea un motivo para que haya que pleito, diferencia, división. Ya en este momento se me viene a la mente una imagen que he visto, pues los buenos llamados memes. Entonces es una imagen de dos personas en un bus, y entonces van en una carretera
y una de las personas está viendo hacia la montaña rocosa, no ve nada, y la otra persona está mirando hacia el horizonte, se ve el sol, el cielo, las nubes. Entonces el meme dice como que todo depende del punto que estés mirando de la vida, y así mismo es como esta enseñanza nos quiere dar a entender hoy que todo depende cómo nosotros empecemos a mirar cada situación de la que nos sucede en nuestra vida. Así es. Queremos contarles además que eso sucede porque existen varios tipos de forma de pensar y hoy queremos resaltar como dos tipos de mentes. Entonces, está la mente pasiva, que es la que no siente, no desea, es una mente desganada, es una mente apática, es una mente mediocre, es una mente perezosa, y esto precisamente la Biblia o la palabra de Dios nos ha enseñado que nosotros no debemos darle cabida a ese tipo de ¿qué? De pensamientos. De hecho, tener una mente en blanco es totalmente peligroso y una manera precisamente de nosotros impedir tener como esa cabeza llena de malos pensamientos, una mente pasiva, una mente vacía, es llenándolo o alimentándolo ¿de qué? De buenos o positivos pensamientos. Así es, y pienso yo que en la palabra de Dios nosotros podemos encontrar de qué llenarnos de una forma muy importante. Por eso Mateo 12 dice, 12:43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces, este versículo me gusta mucho porque aquí podemos jugar, hacer algo y de pronto cambiar la palabra espíritu inmundo por pensamiento negativo. Esto lo vamos a hacer a manera de ejercicio. Nosotros sabemos que la palabra de Dios no se le debe quitar ni poner absolutamente nada, pero queremos ilustrarlo para que todos podamos entender de la mejor manera esta enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. Así es, o sea, quedaría algo así como cuando un pensamiento negativo sale de alguien, busca descanso y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa. Cuando llega la encuentra arreglada. En otra traducción dice vacía y va por otros 7 pensamientos peores para que el postrer estado sea peor que el primero. Entonces, si sacamos los pensamientos negativos y no los reemplazamos por positivos, pues no solamente va a volver ese pensamiento negativo, sino que van a llegar no 7, sino muchos pensamientos más. Entonces, los malos van a querer regresar. Entonces, es aquí la importancia de nosotros que reemplazar. No se trata de llenarnos de mentiras, no se trata de llenar con pensamientos, no sé, fantasiosos, dibujarse un mundo que no existe, no, sino que es llenarnos de ¿qué? De las virtudes de los demás. Es no apresurarme a pensar lo malo, sino más bien en pensar lo positivo. Entonces, por ejemplo, que a mí hay algo que me molesta, los confieso, que no salga de aquí, de los que se conectan a la iglesia en casa, y es llamar a mi esposo y que no me conteste. O sea, yo no sé, él se ríe, y lo primero que uno piensa es algo malo, o sea, pero ¿por qué no me contesta? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará metido que no me puede responder el teléfono? Y más porque a veces siento que son cosas importantes para lo que no necesito, pero el pensamiento a reemplazar es, bueno, si no me contestas porque está ocupado y seguramente apenas vea mi llamada, me la va a regresar. Y muy seguramente yo estoy elevado pensando en otras 30, en los 60,000 cosas que dice el estudio que estamos pensando, porque me ha pasado muchas veces. Yo a veces dejo el celular por ahí y de pronto los que me conocen me escriben y yo vengo a responder ya al otro día o algo así por el estilo, y eso me suele suceder. Y ya hemos tenido que encontrar un punto en el que los dos hemos dicho, bueno, cuando no te contesto es porque realmente no veo el celular, no te me estoy escondiendo ni estoy haciendo cosas indebidas, sino que sencillamente no te puedo contestar en ese instante, o no vi ni siquiera el celular como cuando me llamas. Exacto. O estoy visitando a un médico, cosas así. Exacto. Bueno, también existe otro tipo de mente y es la que se culpa a sí misma. Entonces, este tipo de mentes o este tipo de pensamientos son los que generalmente se expresan ¿por qué?
el por qué, y es buscándole el por qué a toda situación, a todas las cosas, el por qué a nuestras equivocaciones, es que por qué yo no soy buen papá, por qué yo no soy buena mamá, o el por qué de por qué no me he casado todavía, o por qué me divorcié, o por qué estamos gordos, o por qué estamos flacos, y nos acusamos y nos sentimos mal todo el tiempo. Y alguien con esa tendencia, aún con un gran logro por celebrar, se enfoca en lo malo, y era lo que hablábamos desde el inicio. Entonces ya hemos visto que son dos tipos de pensamientos que sin duda alguna, o dos tipos de mentes que no podemos tener, o no caer en una mente vacía y tener pensamientos vacíos, oscuros, negros, perezosos, o tener una mente todo el tiempo como de culpable. Yo pienso, esposa, que por el tiempo debemos pasar a ese cómo dejar de tener pensamientos negativos, porque en realidad muchos de nosotros, yo me pongo ahí también, porque muchas veces tenemos pensamientos negativos y pienso yo que la gran conclusión de esto debería de ser cómo cambio yo esa manera de pensar, cómo a través de Dios y su palabra yo puedo dejar de ser una persona negativa, quejumbrosa, cómo puedo dejar de ser una persona que ve lo malo, amargada, triste, sin ilusiones, como diría una canción melancólica. Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Sí, eso es que se la sabe. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar esa manera de pensar? Así es, bueno, yo pienso que como nos lo ha enseñado también el Señor en su palabra, es renovar nuestra mente, renovar esos pensamientos, cambiarlos y no actuar como los fariseos, como las historias que les mencionábamos ahorita, sino empezar a pensar como el Señor Jesús. Y eso nace cuando nosotros como cristianos, como creyentes, aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y permitimos que Él gobierne nuestras vidas. O sea que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si el Señor Jesús vive en mí, y si yo creo en ese sacrificio eterno que Él hizo en una cruz del Calvario, en donde me perdonó, ¿por qué permitir pensamientos negativos en todo tiempo? Y hay unos pasos muy sencillos que les vamos a decir rápidamente para alcanzar. Y el primero es arrepentirnos. Entonces la palabra, voy a leerles la definición porque arrepentirnos viene del griego metanoio, y meta significa cambio y nuevo mente. Entonces arrepentirnos, ¿qué es? Un cambio de mente, cambiar nuestra percepción, cambiar y dejar de pensar como los fariseos y de esforzarnos y pensar como el Señor Jesús. El punto número 2 sería dejar que el Espíritu Santo renueve nuestras vidas. Y todos podemos decir, listo, pero ¿y cómo sucede eso? Y algo muy importante es este tipo de situaciones que estamos recibiendo aquí. Recibir su palabra. Mire, para una transmisión de estas hay un gran esfuerzo detrás, organización, preparación y créame que recibir el alimento, nutrirnos espiritualmente, es un cambio que empieza a ser radical en nuestra vida. ¿Qué otra cosa puede ser? Adorar el nombre del Señor. Y adorar no simplemente cuando Cristian sale y nos deleita con su bonita voz, algo que no podemos hacer nosotros, pero que seguramente usted en su casa, en su soledad, con su familia, usted sí puede hacer. Buscar la presencia de Dios, adorarle, ayunar, ofrendar, diezmar, todo este tipo de cosas que nos acercan a Dios van a hacer que nuestra vida sea completamente transformada. Así es, el punto número 3 habla de ser conscientes de nuestros pensamientos. Entonces, nuestra mente no debe acomodarse a la situación que podamos estar viviendo en el momento. Entonces, como les decíamos al inicio, nuestra mente no puede estar ni triste, ni aburrida, ni temiendo, ni pensando lo peor, porque sencillamente lo que se mueve a mi alrededor está de esa manera. No, o sea, no podemos tener un pensamiento que se acomode a lo que el mundo nos muestra o a lo que el mundo nos quiere vender, sino que tenemos que transformar nuestro pensamiento. ¿Con qué? Enfocando nuestra mirada en el Señor Jesús. Y número 4 y último punto sería disciplinarnos a pensar siempre lo bueno. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses 4:8 algo que yo creería que es con lo que debemos terminar en esta noche para dejar de pensar lo malo. Y la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo en Filipenses 4:8 lo siguiente. Dice así: en esto pensad, dice el título del versículo,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si nosotros queremos llenar nuestra vida de pensamientos positivos, si queremos cambiar de ser personas negativas y de pensar siempre en negativo, esta es una de las palabras que debe ser un estandarte de hoy en adelante para nuestra vida. Debemos de pensar siempre lo bueno de mis hermanos. Nosotras nos podemos encontrar con mucha gente desconfiada y eso es tan horrible, tener una relación, cualquier tipo de relación con una persona así, pero cuando yo transformo mi pensamiento me doy cuenta que si en algo debo de pensar es en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo que tiene buen nombre, en lo amable, en algo que tenga virtud, en lo que sea digno de alabanza. En eso debe de centrarse mi pensamiento. Así es, mi amor. Que lo que haya en nuestro corazón, que cuidemos que eso que está en nuestro corazón, que eso que está en nuestra mente y eso que sale de nuestra boca sea que de agrado para el Señor. Y nosotros hablamos a veces de honrar a nuestro Dios, pero no es honrarlo solamente de palabras, es honrarlo con nuestros pensamientos. Y finalmente, como lo dijimos durante toda la enseñanza, esos pensamientos determinan que mi accionar. Así que bueno, ese ha sido el tema, mi amor, y le damos gracias a Dios por habernos permitido tener este espacio. Yo te invito para que nos despidas con una oración en esta noche. Claro que sí. Entonces, amado Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo de bendición, Señor, en donde una vez más, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra, Dios. Hoy queremos colocar delante de ti, Señor, todos nuestros pensamientos, Señor, sean pensamientos buenos, sean pensamientos malos, sean pensamientos de temor, de dolor, de angustia, de tristeza, Señor, todo lo que pueda estar invadiendo en este momento nuestras mentes, todo lo que quizá nos esté paralizando, Señor, y hoy te pedimos, Padre Santo, que puedas renovar nuestra mente, que puedas cambiarlos, Señor, que puedas transformarlos, que dejemos de pensar, Señor, en lo que no fue, que dejemos de pensar en lo negativo, que dejemos de pensar en lo que me hizo daño, que dejemos de pensar en lo que lastimó, que dejemos de pensar en el negocio que no se dio, que dejemos de pensar en lo que me dijeron, Señor, que me destruyó, y que a través de ti, Señor, nosotros podamos renovar, Señor, hacer un cambio de mente, hacer un cambio de pensamiento, Señor, hacer una transformación en nuestro corazón, Señor, pero enfocados, Padre Celestial, en lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos a mirar, Señor, como tú miras a los otros. Ayúdanos, Padre Celestial, a amar a los otros como tú los amas, Señor. Ayúdanos a tener buenos pensamientos, Señor. Ayúdanos a que lo que salga de nuestra boca, Señor, sea de bendición, sea de edificación, sea palabras que construyen, Señor. Que lo que alberga nuestro corazón, Señor, sea de bendición, sea de amor, Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, que hoy hemos, Señor, declarado en estos corazones, Señor, pueda quedar grabada, Dios de los cielos, pero lo más importante, Señor, que lo podamos poner en práctica y que podamos adorar, alabarte, honrarte, Señor, y que nuestro esfuerzo, Señor, no se haga solamente físico, que el sacrificio, Señor, no sea solamente físico, Señor, sino que ese sacrificio pueda trascender, Señor, y que nosotros salgamos determinados a poner en práctica tu palabra, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, sellamos esta palabra con tu preciosa sangre, Señor, y declaramos, Señor, que no vendrá contra nosotros ninguna obra de retaliación y de venganza, Señor, y que en paz nos acostamos, Señor, y asimismo nos levantamos, porque solo tú, oh Jehová, nos haces vivir y dormir confiados, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.